queremos traer el manuscrito de la hermana María, escrito en 1874 o 1890. Para tener una idea cómo está organizado el purgatorio, podemos obtener una vista a partir de una monja de Francia que había fallecido el 22 de febrero de 1871, a la edad de 36 años, y 2 años después, más tarde, en noviembre de 1873, ella comenzó a aparecerse desde el purgatorio a una monja compañera en su convento, llamada la hermana María. En este diálogo o relato, un manuscrito inédito sobre el purgatorio, publicado por la Sociedad de Representación del Inmaculado Corazón de María en el 2002. En este libro trae varios diálogos entre ambas religiosas, la que está en el purgatorio y la que está en el convento, y aquí asumimos las partes más importantes. Los niveles que existen en el purgatorio. El primer nivel, les puedo decir acerca de los diferentes niveles de purgatorio porque he pasado a través de ellos. En el purgatorio grande hay varios estados. El más bajo y más doloroso es como un infierno temporal, y aquí están los pecadores que han cometido crímenes terribles en la vida y cuya muerte les sorprendió en ese estado. Fue casi un milagro que se salvaran, y con frecuencia lo lograron por las oraciones de sus santos padres u otras personas piadosas. A veces ni siquiera tuvieron tiempo para confesar sus pecados y el mundo los creyó perdidos, pero Dios, cuya misericordia es infinita, les dio en el momento de la muerte la contrición necesaria para su salvación en razón de una o más acciones buenas que realizaron durante la vida. Para esas almas, el purgatorio es terrible. Es un verdadero infierno, con la diferencia de que en el infierno se maldice a Dios, mientras que nosotros le bendecimos y le damos gracias por habernos salvado. Al lado de estas vienen las almas, que aunque no cometieron crímenes grandes como las demás, fueron indiferentes a Dios. No cumplieron con sus deberes de Semana Santa y se convirtieron también en el momento de la muerte. Muchos no pudieron recibir la Sagrada Comunión. Ellos están en el purgatorio por los largos años de indiferencia. Ellos sufren de dolores sin precedentes y son abandonados, sin oración o si alguien reza por ellos, no se les permite sacar provecho de ellas. Hay en este estado del purgatorio religiosos de ambos sexos, que eran tibios, negligentes en sus funciones, indiferentes a Jesús, también sacerdotes que no ejercieron el sagrado ministerio con la debida reverencia a la majestad soberana y que no inculcaron el amor suficientemente a Dios en las almas confiadas a su cuidado. Yo estaba en esta etapa del purgatorio, dijo la hermana María desde el purgatorio a su compañera de convento. En el segundo purgatorio están las almas de aquellos que murieron con los pecados veniales no totalmente expiados antes de la muerte, o con los pecados mortales que han sido perdonados, pero que no han hecho la entera satisfacción de la justicia divina. En esta parte del purgatorio, también hay diferentes grados de acuerdo a los méritos de cada alma. Así, el purgatorio de las almas consagradas, o de aquellos que han recibido gracias más abundantes, es más largo y mucho más doloroso que el de la gente común del mundo. Por último, existe el purgatorio de deseo que se llama el umbral. Muy pocos escapan a este. Para evitarlo, se debe tener un ardiente deseo del cielo y de la visión de Dios. Eso es raro, más raro de lo que la gente piensa, ya que incluso las personas piadosas tienen miedo de Dios y no tienen, por lo tanto, un deseo suficientemente fuerte de ir al cielo. Este purgatorio tiene su martirio, muy doloroso, como los demás, la privación de la vista de nuestro amado Jesús se suma a los intensos sufrimientos. La hermana María dijo con gran alegría, en cuanto a la Santísima Virgen, la vemos en cuerpo. Ella viene al purgatorio en sus fiestas y se remonta al cielo con muchas almas. Mientras que ella está con nosotros no sufrimos. San Miguel la acompaña. Cuando él viene solo, sufrimos como siempre. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, y además hacer oración por aquellos que ya han fallecido. Como hemos visto, Dios recibe estas oraciones para aplicarlos a las almas que están olvidadas o a las almas más necesitadas de nuestras oraciones. La Iglesia Católica enseña: todo aquel que muere en gracia de Dios, pero sin estar perfectamente purificado, efectivamente tiene garantía de su salvación eterna, pero luego de la muerte debe someterse a una purificación, de manera que alcancen la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030.
Y terminamos con lo que decía Sor Faustina. Ella preguntó a las almas lo que más las hacía sufrir, y les contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Luego vio a la Virgen María que visitaba a las almas del purgatorio, quienes la llamaban Estrella del Mar. Finalmente su ángel de la guarda le pidió que regresaran. Al salir de aquella prisión de sufrimiento, escuchó la voz amable del Señor que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Alabado sea Jesucristo.